Hola, ¿qué tal? Es un gusto poderlos saludar en esta ocasión. ¿Tienes una Biblia en casa? En el libro del profeta Daniel, el capítulo 1 de los versículos 1 al 21, narra cómo Daniel y sus compañeros en Babilonia fueron llamados por el rey Nabucodonosor. Este rey solicitó a su jefe de mayordomos que buscase dentro de los jóvenes que habían llegado cautivos sirviesen en el palacio del rey. ¿Te parece si los leo? En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al final de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea que vosotros más pálidos están que los demás muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey, mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbre a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consistió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Versículo 15. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasado pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos. Y no fueron hallados entre todos ellos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló, escucha bien esto, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino babilonio. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Daniel capítulo 1. Esto ocurre aproximadamente en el siglo 6 a.C. Daniel
es un ejemplo de fidelidad a Dios. Daniel es un ejemplo de integridad durante el exilio, pero sobre todo nos muestra la fidelidad de Dios para con los que en Él confían. La fidelidad de Dios para aquellos hombres que creen y esperan en Él. Daniel fue llevado a Babilonia después de la conquista de Jerusalén. Allí lo colocaron como todos los demás cautivos, pero el rey pidió que buscasen a estas personas, que los buscasen porque necesitaba él de sus servicios. Pero el perfil que estaba buscando el rey era un poco elevado. Y estos jóvenes cubrían ese perfil. Jóvenes intachables. Jóvenes de buen parecer. Jóvenes instruidos en ciencia. Sabios en ciencia. Y sobre todo, de buen entendimiento. Estos jóvenes, sin duda, son jóvenes excepcionales. Sadrac, Mesac y Abednego. Todos los problemas traen consigo una enseñanza oculta. Ellos nunca imaginaron que al ser llevados cautivos, no por su voluntad, que al ser llevados presos a Babilonia, dejando la comodidad de su hogar, es más, su hogar fue destruido, la ciudad fue arrasada, sus muros derribados. Al llegar a Babilonia, ellos nunca imaginaron que lo que venía era algo mejor para ellos. Se cumple en Romanos 8:28, ahí investigas. Dice que todas las cosas le ayudan a bien a los que aman al Señor. Todo problema trae consigo una bendición. ¿Cuál es el problema que tenía Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego? Pues eran cautivos. ¿Por qué? Porque tenían un rey impío, un rey que no estaba haciendo las cosas bien, estaba andando no de acuerdo a la voluntad de Dios, como muchos en el mundo, ¿no? Muchos hombres que tienen la autoridad, tienen el poder de gobernar a una nación, no hacen conforme a la voluntad de Dios, sino más bien siguen sus impulsos humanos. Y bueno, Dios entregó a este rey en manos de otro hombre más poderoso, del rey Joacim, del rey Nabucodonosor. El rey Joacim fue llevado entonces junto con su pueblo en cautiverio. ¿Es fácil lidiar con los problemas estando en cautiverio? Por supuesto que no. Oh, mi querido, no importa dónde ni cómo te encuentres hoy. No importa qué tan desesperado estés hoy. Dios puede cambiar tu vida. Probablemente estés viviendo en un cautiverio, libre pero preso a la vez. Hoy Dios quiere bendecir tu hogar, bendecir tu familia, bendecirte a ti mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Nuestra actitud. Cambiar nuestra actitud. La actitud es una respuesta emocional con que enfrentamos nosotros las cosas cotidianas. ¿Cuál era la actitud de Daniel? De Sadrac, Mesac y Abednego. El versículo 4 del capítulo 1 nos muestra que eran jóvenes chispas, jóvenes inteligentes, jóvenes proactivos. Es cierto, estaban cautivos, pero su alma, su corazón no, sus conocimientos no. Eran hombres intachables, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría. Es muy importante leer. Yo siempre he dicho, lean cuantos libros puedan leer, pero sobre todo, lean el manual, la palabra de Dios. Aquí hay ciencia. Este es el manual que Dios dejó para la humanidad. Todos los temas que quieras investigar, lo encontrarás aquí. ¿Ok? Estos hombres eran instruidos en toda sabiduría, eran sabios en ciencia y sobre todo de buen entendimiento. Lo que leían comprendían.
aún en medio del exilio, estos jóvenes, su actitud era positiva. Existen dos tipos de personas en nuestro mundo, en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Sí? Los hacedores y los posponedores. Los reactivos y los proactivos, como los polos, ¿no? Positivo, negativo. ¿Sí? ¿En dónde te encuentras tú? No importa cómo haya sido tu pasado, cómo vives en tu presente, lo que importa es tu actitud. En Romanos 12:2 aconseja que no seas un hombre conformista, que trates siempre la manera de sobresalir, de renovar tu entendimiento. No te conformes con ser lo que ya eres. Busca la renovación de tu entendimiento. San Mateo 6:33 dice el Señor: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Es necesario entonces que cambiemos nuestra actitud. Si tú quieres tener éxito en la vida, necesitas mejorar tu actitud. Definitivamente. ¿Quién fue Daniel? Un joven valiente, un joven educado, un joven entendido, un joven de buen parecer, un joven sobre todo temeroso de Dios. Y en el manual, en Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Necesitas ser más inteligente. Cambia esa actitud. ¿Quiénes fueron Ananías, Misael y Azarías, los tres amigos de Daniel, o mejor conocido como Sadrach, Mesach y Abednego, sus nombres babilonios? Igual, jóvenes brillantes, jóvenes educados, jóvenes entendidos, jóvenes de buen parecer y sobre todo temerosos de Dios. ¿Qué hicieron ellos para ser exitosos? En Daniel capítulo 1, versículo 8 está la respuesta. Propusieron en su corazón no contaminarse, no ser más del montón. Tú eres una persona única e irrepetible. A ti Dios te trajo con un propósito. ¿Estás cumpliendo tu propósito en la vida? ¿O estás nadando junto a la corriente? Si te dicen que es blanco, pero tú ves que es amarillo, pero como te están diciendo que es blanco, tú dices: ¿es blanco? ¿Qué hicieron estos jóvenes? Propusieron en su corazón, aún viviendo en un país extranjero donde no adoraban a Jehová, sino que adoraban a Baales, a ídolos, ellos sirvieron y fueron fieles a su Dios. No seamos uno más del montón. Quiero concluir este conversatorio. La persistencia es muy importante. Necesitamos nosotros ser perseverantes. Que te estás cayendo, levántate. Que ya no tienes fuerza, que ya no puedes más, arrástrate, pero no te quedes. Continúa hasta llegar a la meta. ¿Sale? Para llegar a alcanzar la meta, a veces tenemos que sufrir, tenemos que llorar, tenemos que padecer. De hecho, a ti que crees en Dios, Jesús te dijo en San Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Las cosas no son fáciles. ¿Quieres tener una casa? Trabaja para que puedas conseguir y comprar tu casa, donde vivir. El apóstol Pablo dice: aquel que no trabaje tampoco coma. Aquí no se trata de vivir del trabajo, del esfuerzo de los demás, como muchos lo hacen lucrando con la misma palabra de Dios. Aquí se trata de trabajar,
de esforzarse. A Josué le dijeron en Josué 1:9, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Versículo 5 de Josué 9, nadie te pondrá a hacer frente. ¿Por qué? Porque el ángel dijo, Jehová acampa alrededor tuyo. Así de fácil. No es sencillo esto. El ser exitoso no es sencillo. Tienes que madrugar. Tienes que esforzarte más. Administrar bien tus tiempos. Eso sí, sé inteligente. Para todo hay tiempo. ¿Sale? A Sadrac, Mesach y Abednego los lanzaron al horno de fuego por ser perseverantes en lo que creían. A Daniel lo lanzaron en un foso con leones hambrientos. ¿Es fácil eso? Claro que no, mas sin embargo, ellos siempre fueron librados por la poderosa mano de Dios. En Daniel capítulo 3, versículo 19, ante la pregunta, ¿es fácil alcanzar el éxito? ¿Es fácil ser un hombre exitoso? Ellos contestan precisamente en el capítulo 3, los versículos 14 al 19, y con esto estamos terminando. Dice así: habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrac, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no le adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos esta imagen que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y demudó su aspecto de su rostro contra ellos, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a los hombres más fuertes que tenía en su ejército, que agarraran a estos 3 y echasen en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, al ver el horno, allá en el horno de fuego, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo, Sadrac, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesach y Abednego salieron de en medio del horno de fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores y toda la gente que estaba con el rey. Y se dieron cuenta que ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que Jehová
su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios Jehová, contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, a Mesach y a Abednego en Babilonia. ¿Fue fácil alcanzar el éxito en un país extranjero? Claro que no. Pero más sin embargo, Dios ama a quien le sirve. Está la promesa que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquel que le teme y los defiende. Quiero terminar diciendo lo siguiente. ¿Por qué no le dices hoy al Señor Jesucristo que tome el control de tu vida? Que empieces a ver con los ojos de la fe. Él dice en San Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Y cuando tú invitas a Jesús, tu vida cambia. Y todas las cosas empiezan a fluir. ¿Van a haber problemas? Claro que sí. ¿Necesidades, dificultades? Claro que sí. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y si Jesús venció, tú eres un vencedor. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego fueron victoriosos. Jóvenes excepcionales. Ojalá y un día puedas decir, oh Dios, fuiste el Dios de mi niñez. Has sido el Dios en mi juventud. Y si me has de dar más años, serás el Dios, serás mi Dios en mi vejez. Dios te bendiga en gran manera, donde quiera que te encuentres. Es tiempo de cambiar nuestra actitud. Oye, Jesucristo está viniendo, estés o no preparado. Lee el manual, lee la Biblia. Un fuerte abrazo, Dios te bendiga. Lleguemos a más personas compartiendo. Hasta la próxima. Tu amigo y hermano Juan David Pérez.